¿Me escuchan? Ya, muy bien. Vamos a dar unos segundos más para que puedan ingresar sus compañeros. ¿Me avisan si se comparte la pantalla, por favor? ¿Se ve mi pantalla compartida? Sí, Doc, se ve. ¿Se ven las diapositivas, no? Sí, Ya, perfecto. Por favor, coloquen su nombre al chat, eso es muy importante para la asistencia. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a continuar con la parte de cuello. ¿Se ve, no? La región cervical anterior. sí. Ya, perfecto. Unos minutitos. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que ver en esta parte que pertenece al cuello? Nosotros vamos a notar los límites que son muy importantes también para tomar el examen. Entonces, los límites ustedes los tienen que saber de memoria para no equivocarse en qué región cervical van a estar. Entonces, vamos a ver los límites de esta región cervical anterior. ¿Qué límites tendríamos? Si ustedes toman en cuenta, nosotros vamos a tomar un límite anterior que estaría formado por la línea media que pertenece al cuello. Vamos a tener un límite posterior que estaría formado por el borde anterior del esternocleidomastoideo. Y vamos a tener un límite superior que está relacionado con el borde inferior que pertenece a la mandíbula. Y su vértice tendría que estar relacionado con esta estructura que se conoce como el manubrio del esternón en una incisura, que es la incisura yugular. ¿Cómo estaría formado el techo? Todo este techo estaría formado por tejido subcutáneo y también por el platismo. Y el suelo estaría formado por la faringe, laringe y sobre todo la glándula tiroides, que es muy importante. Entonces, esto es lo que tengo que saber de esta región cervical anterior. Si me preguntan cómo estaría formado el techo, ¿qué pondría? ¿Qué pondrías, Zaira? ¿Cómo estaría formado el techo de esta región cervical anterior? Formado por la línea media del cuello. No sé. El techo estaría formado por tejido subcutáneo y también por el platis. Ahora, en relación a estas partes, nosotros sabemos que esta región cervical anterior se va a dividir en cuatro triángulos que van a ser más pequeños. ¿Qué triángulos tomaríamos en cuenta? El submentoniano, que estaría en esta parte, el submandibular, que estaría en esta parte, el carotidio y este que sería el muscular. Entonces, ¿cómo se va a dividir? Y esto es lo más importante, estaría dividida por el músculo digástrico y el homoioideo. ¿Qué parte del digástrico y el homoioideo? ¿Alguien sabe? ¿Cuántas partes tenía el músculo digástrico, Oscar? Vientre anterior y posterior. Muy bien, vientre anterior y vientre posterior. ¿Y el homoioideo, Fabián? ¿Cuántos vientres tiene? Fabián Martínez. Conste que los que no respondan no se les va a tomar la asistencia.
¿ya? Entonces, el homoyoideo tiene dos vientres. Si ustedes se acuerdan, tenemos el vientre superior y el vientre inferior. ¿Qué hacía este vientre inferior? Dividía los dos triángulos, el triángulo occipital y el triángulo homoclavicular. Entonces, estos músculos digástricos, porque el homoyoideo también es digástrico, tiene un tendón intermedio, van a ayudar a la conformación de los triángulos que van a pertenecer a esta región cervical anterior. Entonces, vamos a encontrar un triángulo más pequeño que sería este de acá, que corresponde al triángulo submentoniano, y otros tres triángulos que generalmente van a ser pares, que sería el submandibular, el carotidio y el muscular. El único impar es este que corresponde al submentoniano. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, por favor, los que han entrado recién, son 32 y solamente 23 han puesto su nombre al chat. El chat es importante para ver la asistencia. Entonces, por favor, coloquen su nombre. En nuestro libro tenemos la parte de los triángulos con sus definiciones. Entonces, miren, acá se ve el triángulo submentoniano, el submandibular, dice submaxilar, pero es submandibular, el triángulo carotidio que estaría en esta parte donde está pasando la arteria carótida común y también la externa con sus ramitos y el triángulo muscular. Entonces, ¿qué es lo más importante en relación a esta parte? Sería el contenido de estos triángulos, como por ejemplo, si nosotros hablamos del triángulo submentoniano, este triángulo submentoniano tiene un contenido y está tomando en cuenta a los nódulos linfáticos submentonianos y también a venas que van a ser pequeñas, que van a conformar la vena yugular anterior. Eso es lo que tienen que saber para su examen. Ahora, en relación al triángulo submandibular, este triángulo submandibular generalmente es llamado también de el área glandular porque va a contener a una glándula, que es la glándula submandibular. Entonces, si nosotros hablamos de este triángulo, lo más importante sería la glándula submandibular. Por debajo del borde inferior de la mandíbula tendríamos a los nódulos linfáticos submandibulares y también tendríamos el paso de la arteria y la vena que va a llegar a ser facial. Además de que por acá estaría pasando el nervio hipogloso y el miloioideo. Eso lo vamos a ver también más adelante. Y si hablamos de triángulo carotidio, que sería este de acá, ¿qué sería lo más importante? La vaina carotidia. ¿Y a quién envolvía la vaina carotidia? Diusca. ¿A quién envuelve la vaina carotidia? A ver, Zaira, ¿quién envuelve la vaina carotidia? Rose Hinojosa. eh, a la arteria carótida común, vena yugular. Muy bien. Carótida común. Y también habíamos visto que está presente la carótida interna, la vena yugular interna, el nervio vago. Y aparte de estos, ¿a quién también envolvía? A ver, Zambrana. Ya hemos visto la anterior clase esto. Eran 6 componentes, ¿se acuerdan? Tenía a cargo fibras simpáticas, tenía los nódulos linfáticos profundos y también tenía o envolvía un nervio, que era el nervio del seno carotidio. ¿Se acuerdan? Muy bien, una vez que está envolviendo a todo este paquete vascular, nosotros sabemos que también va a envolver a la carótida externa con sus ramos. Entonces, la carótida externa tiene ramos que van a ser colaterales, que están yendo hacia el cuello y hacia la cara, y ramos que van a ser terminales, como por ejemplo, nosotros los ramos terminales ya los conocemos.
¿Cuáles serían los ramos terminales? Soto. Como dijo doctora, ¿Cuáles serían los ramos terminales de la carótida externa? este, mm, no sería el asa cervical. No. ¿Cómo sería los ramos terminales? Son dos, ¿se acuerdan? ¿Quién puede responder cuáles serían los ramos terminales de la carótida externa? Em, la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. Muy bien. Esos dos son los ramos terminales. ¿Y sus ramos colaterales cuáles serían? ¿Alguien los conoce? ¿Alguien tiene idea? A ver, Gonzalo. Ya hemos visto también algunos ramos colaterales, ¿se acuerdan? La arteria facial es un ramo colateral. ¿Qué más? La occipital, la auricular posterior, la lingual que ya hemos visto. Ahora nos faltaría ver Sí, solamente la tiroidea superior, ¿ya? Entonces, va a contener también a los ramos de la carótida externa. Vamos a saber que va a estar presente pasando por ahí el nervio hipogloso. Va a estar relacionado con el plexo cervical. ¿Cómo estaba formado el plexo cervical? A ver, vamos a preguntar. Katy Gómez, ¿cómo está formado el plexo cervical? Por el C, del C1, C2, C3, C4, C5. El, Me acuerdo de que el C4 era el nervio frénico, que era el más importante, que controla el diafragma o algo así. Ya está bien. También por este triángulo va a pasar el onceavo par craneal, que sería el nervio accesorio. Va a estar relacionado con la glándula tiroides, laringe, faringe y los nódulos linfáticos cervicales profundos. En relación a este otro triángulo, que sería el muscular, que también recibe otro nombre como homotraqueal, este ya está relacionado con dos músculos que serían parte de los infraioideos. ¿Cuáles serían esos músculos? ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda? Natalia, a ver cuáles serían esos músculos. ¿Cuáles son los músculos infraioideos? Es, serían, es el homoyoideo, luego también el tiroyoideo, el esternotiroyoideo y el, ay, no me acuerdo el otro. esternoideo. Ya muy bien, ¿se acuerdan? Hemos dicho que había un plano superficial y un plano profundo. Si tenemos en cuenta el plano superficial, sería el esternoioideo y el homoyoideo. Y si tenemos en cuenta el plano más profundo, ¿o cuál sería? El esternotiroideo y el tiroideo, que lo vamos a ver también en esta parte más adelante, ¿sí? Entonces acá tenemos dos músculos, esternotiroideo y el esternoioideo, además de que va a estar relacionado también con la glándula tiroides y las paratiroides, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo el contenido de todos estos triángulos que pertenecen a la región cervical anterior. Si encontramos este primer triángulo, que es el más pequeño y es un triángulo impar, este recibe el nombre de submentoniano. Este triángulo submentoniano generalmente está inferior a lo que es el mentón y va a tomar en cuenta a este cuerpo que es el cuerpo del hueso ioides. ¿A qué nivel se sitúa el hueso ioides? ¿Quién se acuerda? Michael Alarcón.
¿Qué sabemos del hueso yoides? Portugal. A ver, Soto. Se encuentra, bueno, Este es un hueso que está básicamente rodeado por músculos que no se articula con ningún hueso. Y aparte de estar rodeado por músculos, está sostenido por ligamentos, como pueden ser los ligamentos que se conectan hacia hacia el proceso estiloides, que es uno solo, no es par, tiene dos astas, si no estoy mal, Ya, y se encuentra por la región del cuello. ya, a nivel de C3. Eso también puede ser pregunta de examen. ¿A qué nivel se encuentra el hueso yoides? ¿No ve? Entonces, a nivel de C3. Entonces, vamos a ver que este triángulo submentoniano va a estar relacionado con estos vientres. Estos serían los vientres anteriores que pertenecen al digástrico. ¿Sí? Entonces, lateralmente están los vientres anteriores del digástrico. ¿Cómo estaría formado el suelo? El suelo va a contener a este músculo que corresponde al miloioideo. Entonces, si ustedes están viendo en la parte media, encontramos el rafe miloioideo. ¿Sí? Si ustedes abren este rafe miloioideo, van a encontrar a otro músculo que pertenece al genioideo. Está por detrás de este miloioideo, como lo hemos visto en la parte práctica, si se acuerdan. Vamos a saber que el vértice de este triángulo va a ir hacia una sínfisis, apuntando a una sínfisis que sería la sínfisis mandibular. Y la base estaría relacionada con el cuerpo del hueso ioides. ¿Ya? Ahora, lo más importante es el contenido, este de acá. ¿Cuál sería el contenido? El contenido serían estos nódulos linfáticos que van a llegar a ser sobre todo submentonianos y la conformación de estas pequeñas vénulas que van a dar a la vena yugular anterior. Eso es lo más importante. Entonces, eso anótense. El contenido del triángulo submentoniano serían los nódulos linfáticos submentonianos y la conformación de la vena yugular anterior. ¿Sí? Eso es lo más importante. Ahora, si encontramos un triángulo que es submandibular, este también se conoce como área glandular y está donde va a estar ubicada en relación al músculo digástrico. Si ustedes ven, tomamos en cuenta vientre anterior del digástrico y el vientre posterior del digástrico. Incluso este músculo también está presente, que sería el estiloideo. Entonces, en relación a esos músculos, va a ir esta glándula, que es la glándula submandibular. Y esta glándula submandibular generalmente va a dar el paso a esta vena y esta arteria, que sería la vena y la arteria facial, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar por encima? Vamos a encontrar a estos nódulos, no sé si los ven con un tono más verde oscuro, serían los nódulos linfáticos submandibulares. Entonces, ¿dónde estarían ubicados estos nódulos linfáticos submandibulares? Estarían ubicados por debajo del borde inferior que corresponde a la mandíbula. Generalmente cuando uno se enferma, se pueden inflamar estos nódulos linfáticos que van a ser sobre todo submandibulares. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo más importante? Estaría relacionado con este músculo que pertenece al miloioideo, también tendría que estar relacionado con el iogloso y también con el constrictor medio de la faringe. Así también nosotros vamos a saber que va a estar pasando este nervio que corresponde al nervio hipogloso. Y el nervio hipogloso da una inervación tanto a los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua. Entonces, ¿cuáles serían los músculos intrínsecos de la lengua, Patricia González? ¿No está Patricia González? Conste que no Sí. va a valer la No, asistencia. sí estoy, solamente que no he visto todavía. Igual, dígame, no sé, porque tiene que quedar grabado, si no, Ok, no va a valer su asistencia. sí. ¿Ya? A ver, ¿cuáles serían los
Músculos intrínsecos con bata de la lengua, intrínsecos de la lengua. ¿No está con bata? Sí, sí, sí estoy. Y entonces, ¿cuáles serían los músculos intrínsecos de la lengua? Em, eh, no me acuerdo. Ya, ¿quién sabe de los músculos intrínsecos de la lengua? Son cuatro, Doc. ¿Cuáles serían? El longitudinal superior, longitudinal inferior, el transverso de la lengua y el vertical de la lengua. Ya, muy bien. ¿Y cuáles serían los músculos extrínsecos de la lengua? Luz clarita. Perdón, no escuché. ¿Cuáles serían los músculos extrínsecos de la lengua? También son cuatro, Doc, ¿verdad? ¿Cuáles serían? El geniogloso, hiogloso, estilogloso y el palatogloso. Ya, muy bien. ¿Cuáles de ellos no van a estar inervados por el doceavo par craneal? El palatogloso, Doc. Muy bien, solamente uno que sería el palato gloso. Eso no se olviden, porfa. Entonces, cuando les pregunten triángulo submandibular, acuérdense de esta glándula, que es la glándula submandibular, que también la vamos a marcar en la parte práctica. ¿Ya? Y si hablamos del triángulo carotidio, ¿a qué nos referimos? A que toda esta área va a ser un área vascular. Generalmente se va a encontrar entre el vientre superior del homoioideo, que sería este de aquí, y parte de lo que va a llegar a ser el borde anterior del esternocleidomastoideo. Y por encima tendría que estar el vientre posterior del músculo digástrico para que nos dé este triángulo, que es el triángulo carotidio. ¿Qué es lo más importante? Que va a dar paso a esta arteria, que es la arteria carótida común. Entonces, nosotros encontramos a los dos lados, arteria carótida común derecha y arteria carótida común izquierda. Entonces, ¿de dónde viene la arteria carótida común izquierda? Milagros. ¿Cuál sería el origen de la arteria carótida común izquierda? No, no me acuerdo. A ver, Naisha, Ah, a ver, Natalia. Sería el arco aórtico. Ya, muy bien. ¿Y de la derecha? en el tronco brachiocefálico. Muy bien. Entonces, eso es lo que debemos recordar cuando estemos al lado derecho o al lado izquierdo. Entonces, en esta parte, si ustedes ven, tenemos la arteria carótida común, ya sea derecha o izquierda. Nosotros vamos a saber que esta arteria va a ascender hasta llegar al borde superior de un cartílago, que es el cartílago tiroides. Cuando llega al borde superior del cartílago tiroides, tiene que bifurcarse en estas dos ramas. ¿Qué ramas serían? La arteria carótida externa es la cual va a dar sus ramos y la arteria carótida interna es la cual tiene una porción más dilatada, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos la arteria carótida interna, esta interna que tiene su porción dilatada va a conformar un seno, que es el seno carotídeo. Y si nosotros vemos la bifurcación de las dos arterias, en la parte media de esta bifurcación vamos a encontrar un cuerpo o glomo carotídeo. Entonces, estos dos, seno
y cuerpo carotidio van a estar inervados por el noveno y por el décimo par craneal. Entonces, ¿cuál sería el noveno? Glosofaringio, y el décimo sería el vago. Estos dos generalmente van a estar pendientes de las variaciones sanguíneas y también químicas. Entonces, el seno carotidio sería un barroreceptor. Al ser un barroreceptor, tendrá que estar pendiente de las variaciones de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Y este que es el cuerpo glomocarotidios va a llegar a ser un quimioreceptor, entonces va a estar pendiente de las variaciones químicas en nuestro cuerpo, como por ejemplo, nosotros vamos a saber que está a cargo de las concentraciones de dióxido de carbono y también de oxígeno. Eso es lo más importante. Ahora, ¿cómo sería este cuerpo glomocarotidio? Generalmente es una estructura más ovoide, como una masa más pequeña, tiene un color marrón. Vamos a saber que está en medio de la bifurcación y también va a estar cubierto por la vaina carotidia. Entonces, todo esto sería el contenido de este triángulo, que es el triángulo carotidio. Entonces, ¿en qué voy a pensar? Primero en estos músculos. ¿Qué músculos eran? El vientre superior del homoyoideo, el borde anterior del esternocleidomastoideo y este músculo que pertenece al vientre posterior del digástrico. Y si hablamos nosotros del triángulo muscular, sería esta parte de acá. Este triángulo muscular, como su nombre indica, está relacionado con unos músculos. ¿Qué músculos van a llegar a ser? Sobre todo los infrayoideos. ¿Cuáles serían los infrayoideos? Cuatro. ¿No ve? A ver, Ronald, ¿cuáles serían los infrayoideos? A ver, Soto. Este es el esternoyoideo, homoyoideo, esternotiroideo y, y el tiroyoideo. Bien, entonces sería el esternoyoideo, homoyoideo, esternotiroideo y tiroyoideo. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a saber también que este triángulo muscular va a estar relacionado con este plano, que es el plano medio del cuello, y lo más importante que nosotros vamos a encontrar ahí es esta glándula, que corresponde a la glándula tiroides, y por detrás estarían estas otras glándulas, que serían las paratiroides. Cuando nosotros estemos viendo estructuras profundas de cuello, vamos a ver la conformación de esta glándula con sus lóbulos, lóbulo superior, lóbulo inferior. Y vamos a ver la parte de estas glándulas que son las paratiroides, que son muy, muy importantes. ¿Ya? Ahora ustedes ya conocen los músculos de esta región cervical anterior, ya lo han visto en la parte práctica, entonces tenemos músculos que son suprayoideos y músculos que son infrayoideos. Entonces tenemos a los suprayoideos que están por encima del hueso ioides y a los infrayoideos que están por debajo del hueso ioides. Entonces, en su libro ustedes tienen una tablita. Esta tablita también es importante. Vamos a saber que dentro de estos músculos suprayoideos, nosotros vamos a encontrar músculos que van a llegar a ser sobre todo eh, superficiales, músculos de la parte media y músculos profundos. Dentro de los superficiales van a llegar a ser el digástrico y el estiloideo. Entonces tenemos vientre anterior del digástrico, vientre posterior del digástrico y este que sería el estiloideo. Entonces, si hablamos del vientre anterior del digástrico, este tiene un origen. ¿Dónde va a llegar a estar? En esta parte que corresponde a la fosa digástrica de la mandíbula. Pero si hablamos del vientre posterior del digástrico que ustedes ya conocen, este estaría en la región temporal, en una incisura que se llama incisura mastoidea o incisura digástrica, que ya lo hemos visto, ¿sí? Ahora, si nosotros hablamos de su inserción, este digástrico tiene un tendón, miren acá se ve el tendón intermedio, y este tendón intermedio generalmente tiene que ir hacia el cuerpo de este hueso, que es el hueso ioides, y algunas veces toma en cuenta a su asta o cuerno mayor.
¿Cuál sería la inervación? Si nosotros hablamos del vientre anterior del digástrico, sabemos que va a estar a cargo un nervio, que es el nervio miloioideo. El nervio miloioideo es ramo del nervio alveolar inferior. ¿Y de dónde viene el alveolar inferior, Pilar? Ya saben ustedes, ¿de dónde vendría? De la rama maxilar del trigémino. ¿De qué rama? De la rama del nervio mandibular. Mandibular del trigémino. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el vientre posterior tendría que tomar en cuenta al ramo digástrico que va a pertenecer al facial. Juntos los dos que tendrían que hacer dentro de sus acciones, generalmente van a descender la mandíbula contra resistencia y tendrían que elevar y a veces fijar este hueso, que es el hueso yoides, durante la deglución y también cuando uno está hablando. Por encima del vientre posterior del digástrico encontramos este otro músculo que también es superficial, que es el estiloioideo. Entonces nosotros vamos a saber que el estiloioideo tiene su origen en el proceso estiloides del temporal. ¿Hacia dónde estaría llegando? Hacia el cuerpo del hueso ioides. Entonces, este generalmente va a estar inervado por el ramo estiloioideo que va a pertenecer al nervio facial. ¿Y cuál sería su acción de este estiloioideo? Tendría que elevar, retraer el hueso ioides, también va a alargar el suelo de la boca. ¿Ya? Muy bien, si ya hemos pasado los superficiales, vamos a entrar a la parte media. Y en la parte media vamos a encontrar este músculo, que generalmente se conoce como miloioideo. Entonces, en este plano medio está el músculo miloioideo, que generalmente presenta este rafe en la parte media, que es el rafe miloioideo. Entonces, nosotros vamos a saber que este músculo miloioideo va a tener su origen en una línea que está por detrás del cuerpo de la mandíbula, que se conoce como la línea miloioidea. Eso es lo que nosotros vamos a ir marcando en la parte práctica. Ahora vamos a ver mandíbula con estos orígenes de estos músculos. Entonces tendríamos a la línea miloioidea y su inserción tendría que estar en este rafe, que es el rafe miloioideo, y llegando hasta este cuerpo que pertenece al cuerpo del hueso ioides. ¿Sí? ¿Cómo estaría sobre todo inervado? Tendría que estar a cargo de un nervio, que es el nervio miloioideo, que ustedes saben que es ramo del nervio alveolar inferior y que viene de B3. ¿Cuál sería la acción? Elevar el hueso ioides. Generalmente va a estar presente en el suelo de la boca y va a estar relacionado con la lengua durante la deglución y también con el habla. Se dice que el miloioideo funciona como un músculo diafragma, el cual va a dividir los componentes de la cavidad bucal con los componentes que están presentes en el cuello. ¿Sí? En algunos libros lo van a ver así. Si cortamos este rafe miloioideo, nosotros vamos a abrir el músculo y vamos a entrar desde la parte o el plano medio hacia el plano más profundo. Y en el plano más profundo, ¿qué es lo que vamos a llegar a ver? Vamos a llegar a ver otro músculo que pertenece al genilloideo. Este genilloideo generalmente va a estar relacionado con una espina, que va a llegar a ser la espina mentoniana inferior. Ya habíamos visto la espina mentoniana superior. ¿Dónde estaba? ¿En relación a qué músculo? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda de la espina mentoniana superior? A ver, darle. Si no me equivoco, está ¿en qué músculo dijiste, no, Doc? Sí, ¿en qué músculo estaría? En el músculo genioglosal. Bueno, no está bien. Ya, está bien. Geniogloso. Entonces, ustedes han visto las espinas mentonianas superiores e inferiores, o también conocidas como apófisis jenis. No sé si se acuerdan. Entonces, estas apófisis
o espinas mentonianas sirven para las inserciones de estos músculos, que serían el genioglosal, la superior, y el inferior, el genioideo. ¿Ya? Entonces, ¿hasta dónde llegaría también el genioideo? Hacia el cuerpo del hueso ioides y estaría relacionado con C1 a través del nervio hipogloso. ¿Para qué nos va a servir? Para jalar el hueso ioides desde la parte anterior y superior y va a cortar el suelo de la boca. Así también tendría que ayudar con el ensanchamiento de la faringe. Y con esto vemos todos los planos, desde el plano superficial, medio y el plano profundo. Entonces, cuando les pregunten plano superficial, anótense porque no está así en el libro, serían estos dos, digástrico y estiloideo. El plano que va a llegar a ser medio está a cargo del miloideo y el plano profundo ya estaría a cargo del genilloideo. ¿Ya? Ahora, vamos a ver los músculos infrayoideos. Estos infrayoideos generalmente son 4 también, entonces vemos acá, vientre superior del homoyoideo, vientre inferior del homoyoideo, vamos a ver este que es el esternoyoideo, este que sería el esternotiroideo y este que es el tiroideo. Entonces, estos también se dividen en un plano superficial y en este que sería el plano profundo. Cuando ustedes lean en su examen o en alguna parte que tome en cuenta el cartílago tiroides, ya estamos en un plano más profundo. Si solamente va del esternón al hueso ioides o desde la escápula al hueso ioides, estaríamos en un plano más superficial. Miren, aquí también se ve, este sería el homoyoideo y este es el esternoyoideo. Y acá estaría el esternotiroideo y este es el tiroideo. Entonces, lo que nosotros debemos conocer son los orígenes. Si nosotros hablamos del esternoioideo, su nombre me indica. Si dice esternoioideo, sabemos que su origen va a estar en el manubrio del esternón y va a tomar en cuenta el tercio medial que corresponde a la clavícula. Y si nosotros preguntamos o vemos el homoyoideo, este tendría que estar relacionado con el borde superior de la escápula, desde este vientre que sale el inferior, y pasar también por la incisura de la escápula para poder llegar así al borde inferior del hueso ioides. Entonces los dos, que serían esternoyoideo y el homoyoideo, van a llegar a este cuerpo, que es el cuerpo del hueso ioides. ¿Cuál sería su inervación? A cargo de C1 y C3 mediante un ramo que va a pertenecer al asa cervical. ¿Ya? Y también nosotros vamos a saber que tanto el esternoyoideo como el homoyoideo van a descender el hueso ioides, solamente que el homoyoideo va a ayudar a retraer y a fijar el hueso ioides. En cambio, el esternoyoideo tendría que elevarse durante la deglución. Vamos a entrar al plano más profundo. Entonces vamos a encontrar el esternotiroideo y el tiroideo. Si hablamos de este que sería el esternotiroideo, dentro de su origen tendría que tomar en cuenta sobre todo la cara posterior del manubrio del esternón y llegar hasta una línea que estaría acá, que es la línea oblicua del cartílago tiroides. Generalmente este va a tener una inervación a cargo de C2 y C3 mediante un ramo del asa cervical. ¿Para qué nos sirve? Para poder descender el hueso ioides y también la laringe. Y por último tendríamos a este que es el tiroideo, que su nombre nos va a indicar. Tiroideo va a tomar en cuenta la línea oblicua del cartílago tiroides y va a llegar hasta el borde inferior del cuerpo del hueso ioides. Incluso sabemos que algunas partes van a llegar hasta el asta o cuerno mayor y vamos a saber que tiene una inervación a cargo de C1 también relacionado con el nervio hipogloso y va a ayudar a descender el hueso ioides y elevar la faringe. Entonces, estos son los músculos infrayoideos. Acuérdense, plano superficial, estos dos, esternoyoideo, homoyoideo, y el plano que va a llegar a ser más profundo, esternotiroideo y el tiroideo. ¿Ya? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene preguntas? No. Estos ya los hemos visto, si ustedes se acuerdan, estos músculos ya los hemos marcado en la parte. ¿Ya? Ahora, vamos a ver las arterias que están presentes en esta región cervical anterior.
Miren, nos vamos a ubicar en este arco, que es el arco aórtico. Entonces vamos a ver el tronco brachiocefálico con sus divisiones carótida común derecha, subclavia derecha. Vamos a ver esta otra arteria que pertenece a la carótida común izquierda y esta que sería la arteria subclavia izquierda. Entonces nosotros debemos saber que la arteria carótida común derecha viene desde este tronco, que es el tronco brachiocefálico. Y si estamos hablando de la arteria carótida común izquierda, viene directamente de este arco, que es el arco aórtico. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo más importante? Conocer esta bifurcación. Si nosotros encontramos acá la arteria carótida común, esta sería la derecha, porque está el tronco brachiocefálico, vamos a ver que a nivel del borde superior del cartílago tiroides se va a bifurcar en carótida interna y carótida externa. La carótida externa, como ustedes están viendo, da sus ramitos hacia la cara y hacia el cuello. En cambio, la carótida interna no va a dar ramos hacia el cuello. Generalmente tiene que ascender y pasar por el conducto carotidio que se encuentra en el hueso temporal. Vamos a saber que generalmente esta arteria va a llegar hasta el encéfalo y también va a dar ramos para las órbitas. Como por ejemplo, ¿qué ramitos serían para las órbitas? Que ya hemos visto en ojos, ¿se acuerdan? A ver, Julián, Yo, ¿qué ramos da la carótida interna a nivel de las órbitas? ¿Qué arteria? se origina en C1 y C7. No, ¿qué arterias daría? ¿Quién sabe? Arterias, Doc. Sí, a nivel de las órbitas, Mm, ¿qué arterias daría? La arteria La aorta. oftálmica. La oftálmica, muy bien, que ya hemos visto nosotros. ¿Se acuerdan? Ujú, sí. Muy bien, entonces en relación a esta bifurcación también podemos encontrar la dilatación que sería el seno carotidio y en esta parte el glomo carotidio. Esto es lo más importante. Nosotros vamos a ver la arteria carótida externa y esta carótida externa tiene sus ramitos terminales que ya habíamos dicho. Miren, estos son la arteria temporal superficial y la maxilar, pero así también nos va a dar sus ramitos colaterales. Y estos ramitos colaterales van a venir de la cara anterior, de la cara posterior y de la cara medial de esta arteria, que es la arteria carótida externa. ¿Alguien sabe cuáles son los ramos? ¿Cuáles serían sus ramitos? Entonces, si Eh, tenemos ramas de la cara anterior, ¿cuáles serían? La tiroidea la, superior, la lingual y la facial. igual la facial. Muy bien, eso tiene que anotarse. Si tenemos la cara medial, ¿cuáles serían sus ramos? La arteria faríngea ascendente. ¿O no? No. Muy bien, la faringe ascendente. Y si vemos la cara que llegaría a ser sobre todo posterior, ¿qué ramos tendríamos? La La occipital arteria, y la la auricular auricular facial. posterior. ¿Ya? Eso tienen que saber. Entonces, si hablamos de la faringe ascendente, esta rama va a ser la primera o la segunda rama de la carótida externa. Entonces, esta viene de la cara medial. ¿Qué tiene que hacer? Si dice faringe ascendente, ascender por la faringe. Y vamos a saber que nos va a dar ramitos para los músculos prevertebrales, que los vamos a ver más adelante, para el oído medio, que estaría relacionado con la tuba auditiva, y también para las meninges craneales. Entonces, ¿dónde hemos visto la tuba auditiva? ¿En qué oído? En el oído medio. Si ustedes revisan las diapositivas, dice que está a cargo de la arteria faringea ascendente, ¿ya? Si vemos esta otra arteria, que es la arteria occipital, ¿de dónde se va a originar? De la cara posterior, de la carótida externa. Entonces, sabemos que está teniendo su origen superior a la arteria facial, como se ve en la imagen.
Entonces tendrá que pasar paralelo al vientre posterior del músculo digástrico, que sería esta parte de acá que nos pone un puntito celeste, el libro. Y también vamos a saber que se va a dividir en ramitos para poder cubrir la irrigación de la porción posterior de la piel cabelluda. Entonces también se relaciona con el noveno y con el onceavo par craneal, esta arteria que es la arteria occipital. Ahora, ¿por dónde pasaría esta arteria occipital? Ustedes también ya conocen por dónde va a pasar, por un surco, que es el surco de la arteria occipital, que ya lo hemos visto en cráneo. Por si acaso, todos estos surcos que se vuelven a repetir acá, ya no se van a marcar en la parte práctica porque ya los hemos marcado al principio. Se supone que ustedes ya saben, eso también ingresa al examen práctico, ¿ya? Ahora tenemos otra arteria, esta de acá que sería la auricular posterior. Esta sería la rama más pequeña de la arteria carótida externa. Entonces, esta como va a pasar, va a ascender en relación al conducto auditivo externo, va a tomar en cuenta el proceso mastoides y vamos a saber que va a llegar hasta la piel cabelluda, tomando en cuenta este hueso que sería el temporal. La arteria tiroidea superior, esta es la más importante, viene de la cara anterior de la carótida externa y está dirigiéndose hacia los lóbulos superiores de la glándula tiroides para poder dar su irrigación. Entonces nosotros vamos a saber que esta arteria tiroidea superior nos va a dar origen a esta otra arteria, que es la arteria laringea superior. Aquí está mal, dice en nuestras diapositivas, lingual superior. Mentira, es la laringea superior. ¿Para qué nos sirve esta laringea superior? Para poder irrigar todo lo que corresponde a la laringe. ¿Ya? Entonces, esto es lo más importante. La arteria tiroidea superior, ¿de dónde viene? De la cara anterior de la carótida externa. ¿A quién nos va a dar origen? A la arteria laringea superior. ¿Y de dónde viene la arteria tiroidea inferior? Que ya lo hemos visto también. A ver, David Arce, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la pregunta, Doc? ¿De dónde ¿De viene dónde la viene la arteria tiroidea inferior? inferior? Viene desde Eh, esta otra arteria, que es ¿Del la tronco clave. cervical? ¿Ve? Muy bien, a través de este tronco, que es el tronco tiro cervical, que daba sus cuatro ramos, ¿se acuerdan? Eran dos colaterales que pertenecen al supraescapular y también el cervical transverso y la parte de los terminales, que sería la tiroide inferior y la cervical ascendente. Entonces, no se olviden que la tiroide inferior ya lo hemos visto y viene de la arteria subclaviana, ¿ya? Ahora, vamos a ver la arteria lingual, que ustedes también ya la conocen, está por encima del origen de la arteria tiroidea superior. Entonces, esta va a estar relacionada con, o va a originarse de la cara anterior de la carótida externa, va a tomar en cuenta algunos músculos como el constrictor medio de la faringe, va a pasar en relación al vientre posterior del músculo digástrico, el siloideo y también del iogloso. Y vamos a saber que este se va a bifurcar en dos arterias que ya hemos conocido en lengua, entonces eran la arteria lingual profunda y la sublingual. ¿Sí? Entonces, por encima de la tiroidea superior está la lingual. Y vamos a ver esta otra arteria que también viene de la cara anterior, que pertenece ¿a quién? A la carótida externa. Entonces vamos a ver esta arteria, que es la arteria facial. La arteria facial va a dar origen a dos ramitos y eso tienen que anotarse. Entonces, dar ramos para que se forma otra arteria que sería la arteria palatina ascendente y la arteria tonsilar. Y a su vez vamos a saber que esta arteria facial tiene dos segmentos. Un segmento cervical que está en relación al cuello, sobre todo por debajo del ángulo de la mandíbula, y otro segmento que va a llegar a ser facial, que va a ingresar hacia lo que sería la cara. ¿Sí? Entonces, el segmento facial nosotros ya lo hemos visto, como por ejemplo, nosotros hemos conocido las ramitas que va dejando a nivel de la cara. ¿Cuáles serían esas ramitas? ¿Quién se acuerda? Leticia.
¿Está Leticia? Sí, ¿cuál era su pregunta? ¿Qué ramos da la arteria facial cuando ingresa a la cara? ¿Qué ramitos colaterales y terminales? Em, labial inferior, labial superior y angular, creo. Ya está bien. Los colaterales serían las labiales, superior, inferior, nasal lateral, y como rama terminal sería la arteria angular. ¿Ya? Entonces, esos ramos son los que generalmente va a dejar a nivel de la cara. Entonces, cuando me hablen de arteria facial, ¿qué van a poner de esta arteria facial? Van a poner que tiene primero dos segmentos, un segmento cervical y un segmento facial. ¿Ya? Generalmente va a estar relacionada con el ángulo de la mandíbula, con el vientre posterior que pertenece al músculo digástrico y vamos a saber que por encima estaría pasando el músculo estiloideo. Y vamos a saber que a nivel del mentón nos va a dar una arteria, que es la arteria submentoniana para el suelo de la boca. Ya, entonces eso es lo más importante antes de ingresar hacia la parte de la cara. Muy bien, vamos a quedar ahí. Mañana vamos a hacer esta parte de las venas, que es importante. Terminamos y vamos a pasar a estructuras profundas. Entonces, mañana se les preguntará esternocleidomastoideo, la fosa clavicular menor, las ramas del plexo cervical, el platisma, el esternocleidomastoideo, la relación que tiene con la vena yugular externa y el trapecio, porque nos dice que ya hemos visto esta parte y ustedes tienen que saber su anatomía de superficie. ¿Ya? Entonces ahí vamos a quedar. Por favor, no se olviden colocar su nombre al chat para que sirva como constancia de que ustedes han ingresado a la clase. ¿Está bien? Muy bien. A ver, los del B2 esta mañana, ¿alguien ha podido grabar la clase? No, Porque no se ha grabado. Si alguien ha grabado, si nos puede facilitar el video para ver. Y también les he pasado un enlace para que ustedes lo pongan por el Forms, llenen, pongan su nombre para que lo puedan enviar, ¿ya? Voy a comunicar a coordinación y dependiendo de lo que me diga, les comento, por favor. está bien, Doc. Gracias. Chu. Chao. Nos vemos Doc, mañana. Chao, Chao, chao. tutora. Chao, chao. Chao, chicos. Mañana virtual va a ser, ¿no, Edo? ¿Qué? presencial va a ser. Claro, presencial mañana es. No, ojalá la Ya, chao. virtual. ¿Ya? Ya, Doc. Vayan desconectándose para que vaya viendo también esto del chat. Hasta mañana, Doc. Chao, chao. Doc. 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 Dime. Doc, se cortó la otra clase que pasamos en la mañanita, se cortó. Sí, pues es que lo que pasa es que no ha grabado. Eso les voy a comentar que me dice coordinación para que si no volvamos a ingresar, ¿ya? Ya, Doc. Y Ya. cosa no nos dijo nuestra puntuación. Mm, les voy a decir en la parte práctica. Ah, ya. En clases. Sí, porque como ustedes han, se les ha dado la segunda oportunidad, no se puede calificar sobre los 5 puntos, entonces tiene que ir sobre la mitad.
Ya déjeme ver esa parte. Bueno, está bien, Doc. Ya, ya, chao, chao. Chao.